Bienvenidas y bienvenidos a Legado Verde, un espacio donde honramos las memorias vivas de quienes sembraron las primeras semillas de conservación en Bijagua. A través de sus historias queremos reconocer el camino recorrido y reflexionar sobre el legado que seguimos construyendo colectivamente. Este podcast, financiado por los fondos de Puntos Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, nace con el objetivo de escuchar las voces, recuerdos e inspiraciones de los pioneros y pioneras que dedicaron su vida a cuidar la montaña, el agua y la diversidad de este territorio. Hola, hola, bienvenidos a todas y todos a este nuevo episodio de Legado Verde. Mi nombre es Hazel Muñoz. Y mi nombre es Melanie Soto. El Legado Verde es un espacio donde queremos dar voz a quienes con amor y con esfuerzo han construido un futuro más sostenible para la comunidad de Bijagua. Hoy tenemos el grandísimo honor de tener a doña Elida Artavia. Doña Elida es de formación maestra y de pasión bióloga, creo yo. Una pionera en educación ambiental, originaria de San José y con muchísimos años ya de vivir en Bijagua. Doña Eliet, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en este nuevo capítulo de Legado Verde. De verdad que es un placer para nosotros poder compartir con usted un ratito de charla. Y bueno, siempre nos gusta comenzar el episodio haciendo la gran pregunta de quién es Doña Eliet. ¿Quién es Doña Eliet Artavia? Cuéntanos. Primero, buenos días, muchas gracias. Gracias por tomarme en cuenta, por darme la oportunidad. Elieta Artavia Jiménez, nací en San José en el siglo pasado. Me considero muy afortunada, hija de una mujer luchadora, emprendedora, que los años me han permitido darme cuenta que soy producto de una formación, o sea, de un ejemplo, más que todo de ver un ejemplo de una madre o de una adulta mujer que luchó, que rompió esquemas y a pesar de la época y en San José, porque la vida rural en ese sentido para la mujer definitivamente es totalmente diferente, pero hay en San José se da una situación social en donde incluso tiene que existir matrimonio para que esa mujer no sea calificada de una manera despectiva. Y bueno, mi madre sí se casó y tuvo 3 hijas, yo soy la hija menor, pero por diferentes razones y con todo respeto tanto a mi padre como a mi madre, ellos tomaron la decisión de divorciarse, siendo mi madre una mujer de 29 años. Hablemos años 40, 50, pongamos, 1950. En esa época, en la sociedad de San José, que no significaba tener dinero, sino eso, pertenecer como a un ambiente social que si te salías de ese esquema, ya no eras una persona reconocida socialmente. Y al tener 3 hijas mujeres, ella además podía ensuciar el nombre de sus hijas. Entonces, toda su actitud tenía que ser de mucha rectitud y siguiendo patrones que la sociedad imponía muy duramente, muy fuertemente. Yo le admiro a mi madre que ella supo hacer eso, trabajar, darnos ejemplo, darnos el plato de comida siempre. Y curiosamente, a pesar de que igual la sociedad a mí me hacía ver que yo no tenía por qué estudiar, porque era mujer, ¿por qué vas a estudiar? ¿Para qué? Si después lo que vas a hacer es casarte y tener hijos y cuidar los hijos. Y yo me decía, pero se pueden hacer las 2 cosas.
Porque desgraciadamente también para poder mantener esa posición de ser una persona decente, tenías que casarte. Y casarte significaba tener hijos. Hablemos de que son generaciones, o vengo de una generación, en donde prácticamente pensar en que yo puedo controlar mi natalidad, eso no existía. Estaban empezando a salir las pastillas y si no, uno dependía totalmente de lo que el hombre decidiera. Así es que era muy posible que aparecieran los hijos. Entonces, ya por eso vos tenías que dedicarte a la casa y no podías pensar en, aunque tuvieras un título, ser profesional y desenvolverte como profesional. Mi madre ella siempre quiso estudiar. Hablemos de que ella era de inicios de ese siglo, del 1900. Mi abuelo nunca se lo permitió. No lo necesitaba. ¿Para qué? De nuevo, te vas a casar y vas a tener chiquitos. Y punto. Y es una gran realización para una mujer tener hijos. Pero la vida no es solo eso. La vida verdaderamente casi que también no es egoísta. Primero tenemos que pensar en qué quiero ser y cómo soy, quién soy, para luego poder pensar, voy a criar mis hijos. Sí, qué fuerte, doña Liet, porque, bueno, en esos tiempos no solamente era escrutinios de género, sino también era una represión del género. También. Y nosotros ahora que gozamos de tantas libertades, damos por sentado muchísimos derechos, ¿verdad? Derechos que tal vez estaban escritos en papel en ese momento, pero la sociedad tenía más poder sobre la toma de decisión de las mujeres. Muy fuerte. Y entonces, bueno, se estudió biología. Y en ese momento imagino, bueno, creo que ya fueron unos años después, pero que también ver a una mujer en una carrera de campo, donde predominan, ¿verdad?, el género masculino. ¿Cómo fue eso? Porque yo creo que para uno arriesgarse, por así decirlo, o mandarse, por así decirlo, a un entorno en ese tiempo, no solamente de educación ambiental, que ya era un tema complicado de hablar, ¿verdad? Porque se venía de este pensamiento donde los recursos y el agua son infinitos, ¿verdad? Inagotables. Inagotables. Entonces, eran, para mí, yo lo veo así y por eso la admiro muchísimo, ¿verdad? Que es, no solamente es una pionera de educación ambiental, sino también es un ejemplo de la lucha de las mujeres para posicionarse en ciertas áreas. Eh, yo lo veo como que era llevar dos batallas muy fuertes al mismo tiempo. Era el abrirse camino a una carrera que era difícil, pero también hacerse camino como mujer a ese tipo, ¿verdad? A esta área. Entonces, no sé si nos quiere contar un poquito por qué, por qué dedicar su vida a la educación ambiental. Creo que por ahí ya la educación ambiental la trajo a Ijagua. Entonces, tal vez que nos cuente un poquito, ¿verdad? Cómo empezó el camino de educación ambiental, cómo se le abrió la mente de dedicar su vida a esto en ese contexto social. Y al final, cómo eso la trajo a Ijagua y cómo se quedó en Mijagua. Entonces, ¿cómo recuerda usted esa primera llegada a Wijagua? Bueno, yo sé que se la puse difícil, Sí, porque me pero yo sé que usted puede. voy a irme un poquito atrás. Ese inicio, incluso en la universidad, que de nuevo fue el, el soporte de mamá y que siempre me dijo, si usted quiere estudiar, estudie. No se eche para atrás. Pero entrar a la universidad en esa época ya era un reto para uno de mujer. Siempre eras como, o sea, la figura
que tenía que andar bien vestida, bien arreglada. Era una serie de presiones que en mí no rimaban mucho. Por alguna razón yo no he sido como de que la moda me preocupe o que el tener que llevar un maquillaje. Nunca fue como de gran importancia para mí. Y bueno, era complicadillo, ¿verdad? Pero la entrada a la facultad de biología no era fácil, no éramos muchas las mujeres, aunque reconozco que ese grupo, en ese momento en que yo entré, que fue en el año 1965, es como que se rompió el esquema. Habíamos, de alguna manera, bastantes mujeres. Y habían mujeres, yo encontré ahí que habían otras mujeres que eran así como extrañas, tal vez en el sentido de que los intereses eran más cercanos a los míos y no eran como de estar preocupada por la moda o por el maquillaje sino que nos interesaba la aventura, el meternos al bosque. Ahí en la UCR, meterse al bosquecito de la universidad, ya eso era una gran aventura. Hay que entender también que San José era diferente. Todavía los ríos tenían peces de colores. Increíblemente. Impensable. Ahora eso es impensable. Sí. Lógicamente que, bueno, apareció quien y la presión de nuevo un poco social de que había que casarse, me casé. Y yo vi la necesidad de una carrera más corta y tener un título. Entonces dije, ok, ciencias naturales, biología, profesora. Y entré a los cursos de la Facultad de Educación para acreditarme como educadora. Y tuve la suerte que sin graduarme, fui al Ministerio de Educación, porque yo en eso sí fui media mandada siempre, y pedí que si había plaza como profesora de biología. Y era aspirante. Y resulta que sí, había una plaza en el Colegio de Costa Rica Nocturno, 5º año. En ese momento yo ni siquiera andaba como en los 18 años, no tenía los 19 años. Y yo primero dije, no, el Liceo de Costa Rica Nocturno es muy fuerte para mí, es mucho. Y la mujer me dijo, bueno, su ficha va de última. Nada, era digital. Y le dije, no, está bien, yo la acepto. Y ese fue también uno de los retos para mí fuertes, con un profesor muy estricto que era mi profesor de práctica didáctica, que me exigía montones, y yo le agradezco porque él entendía en el medio en que yo estaba. De ahí yo seguí mi carrera como educadora de secundaria y, como decías, fue interesante. Ese momento de la década de los 70 fue cuando nacen parques nacionales, nace la educación ambiental y, curiosamente, la educación sexual. Y como profesora de biología, resulta que había que hacerlo y había que tener charlas y clases con los estudiantes y con los padres. Esa fue toda una experiencia para mí porque me enfrenté, y de nuevo, yo trabajaba en el Rodrigo Facio en Zapote, era una comunidad en San José curiosamente rural, en donde en Zapote habían fincas de café, la gente tenía las gallinas todavía en la casa, había gente que tenía espacio para tener la vaca y ordeñar leche. Entonces, hay algo ahí
en mí que cuando yo llego a Bijagua, es más, y la gente me pregunta, ¿pero cómo usted de San José se viene para acá? Bueno, primero, cuando yo era más chiquilla, en San José no había agua. La luz se iba 3 veces a la semana. No habían carros. Lo que habían eran carretones con caballo, e incluso llegaba gente con carretas a dejar ciertos productos como la leche. Yo crecí sin tener un refrigerador. Entonces yo decía, yo vivía en San José, pero la verdad es que aquí vivo mejor, en un ambiente más agradable, más verde todavía, y la verdad que las comodidades básicas las tengo. Entonces, ¿qué más le voy a pedir? Eh, yo vine a Bijagua. Bueno, hay una historia antes ahí. Yo terminé mi época de trabajo como educadora. Me pensioné. Estuve un rato en la casa haciendo cosas y jugando de ama de casa. Y gracias a mi hija me dijo, mami, es época de empadronamiento, ¿por qué no volvés a la U? Y esto quiero enfatizarlo para todos aquellos que creen que ya están muy viejos para estudiar. Porque somos nosotros mismos los que nos ponemos tapa encima de nuestra cabeza y nos cerramos las oportunidades. Lógico que me dio espanto volver a la universidad. Yo ya de 50 años, pongámosle como 48, 49. Yo había trabajado mis 30 años con el Ministerio de Educación. En esa época uno se pensionaba a los 30 años. Y vuelvo a la universidad y vuelvo a sentir aquel ambiente en una facultad muy machista. ¿Qué estás haciendo aquí? Pero aquellas personas lo que no se imaginaban es que uno venía con mucho camino recorrido, muchas experiencias vividas, que es lo que te hace persona y lo que te da la fortaleza para vos decir, no, yo puedo, este es mi reto y depende solamente de mí. Si nosotros pudiéramos ponernos eso en la cabeza, que las decisiones no tienen que ser las de los demás, es qué es lo que yo quiero hacer, qué quiero hacer con mi vida. Vuelvo a la facultad y lógicamente yo era de las estudiantes más grandes, pero me encuentro con un grupo de gente, porque era ya licenciatura, me encuentro con gente también grande y formamos un grupo de 4 mujeres bastante bien, con buena confianza, y logramos poder llevar ya cursos bastante más duros de campo, de acampar, de quedarse en la montaña. Y de nuevo, había vivido la primera etapa de lo que era educación ambiental cuando empiezan los parques. Empezamos mucho con que todo era no bote, no haga, no tire. Nosotras mismas, y digo nosotras porque casi que en su mayoría éramos mujeres y del área de biología, ciencias o biología. Nosotras mismas peleamos porque ese era un tema que le correspondía a todas. Eso tenía que ir a la clase de música, a la clase de religión. Y entonces un día se nos ocurrió, en época mía de colegio, mi primera etapa, montamos un taller para darles a todos los profesores un taller de educación ambiental y hacerles ver, no, es que somos todos nosotros los que no podemos botar basura, o la basura es mía. Yo tengo que ver qué hago con el papel del helado o del confite que me comí. El cigarrillo en esa época, que era muy común y era un pleito muy grande.
Y cuando en esa otra etapa de la universidad, eso me ayuda a empoderar más y ver la importancia que tiene. Y voy a decirles, hubo un momento en que San José era una ciudad sucia. Los caños y el cuento de las alcantarillas que todavía se taquean por la cantidad de papeles, de cosas que la gente tira a la calle. Hubo un momento en San José que era tremendo. Y bueno, que poner basureros, que poner unos grandes estañones para recoger botellas de vidrio, porque era lo que más había. No existía tanto el plástico. Pero todo va evolucionando y hoy sabemos que incluso el plástico, el daño es muchísimo mayor, digamos, que el vidrio. Pero bueno, logro mi licenciatura en biología con grandes dificultades dentro de la facultad porque era una licenciatura en interpretación y educación ambiental. Y eso no era científico. Porque, como a un profesor yo le dije, ustedes sienten que solo contar patas y alas es lo que cuenta, pero hay que pensar en que hay que trabajar con los seres humanos para poder que se dé la conservación. Si no hay un acercamiento a la comunidad, a los diferentes grupos y edades, no vamos a lograr tener conservación de aguas, digamos, es ese asunto de tirar toda la basura al suelo, la gente sacaba incluso si tenía mucho aceite y lo botaba en el caño. Esto en San José. Entonces, se da la oportunidad, ya yo con graduada, de coordinar un grupo de jóvenes de diversos puntos del país. Eso fue lo más increíble, porque yo la verdad no conocía Costa Rica. Y con esa capacitación que bailamos de San Carlos de Aguasarcas a Bijagua, fue el segundo lugar. De aquí nos fuimos, no puedo recordarme bien el orden, pero anduvimos en Talamanca, en Monteverde, en El Silencio, en la zona sur, en Talamanca, en Suredca, con los Bribri Cabécar. Fue durante 4 meses. Y los 15 estudiantes, cada uno de ellos representaba una zona. Bueno, resulta que de Bijagua, ese representante de la zona era don Alvarela. Un chiquillo de 18 años, muy empujado por la madre, porque ella veía, y eso se lo reconozco muchísimo yo a Elisa, porque ella veía ese potencial de lo que podía darle eso a Donald en su formación. Era un reto muy grande para esos muchachos porque no se les pedía ningún título académico de nada, ni siquiera sexto grado, nadie preguntaba por nada. Es más, puedo decirles que en el proceso me di cuenta que tenía 2 estudiantes que ni siquiera sabían leer y escribir. Entonces hubo que adaptar el plan de trabajo con ellos y estaban aprendiendo inglés además. Tenían profesoras que les daban clases de inglés. Y un reto muy grande. Y la idea era no dejar botado a nadie. Entonces, yo siempre he agradecido no haber sido bióloga o al revés, haber sido primero educadora y después haber sido bióloga.
porque mi concepción de trato, de manejo, de dar oportunidad, va más agarrado en mí a la parte de educadora que a ese conocimiento científico. Porque además ese conocimiento científico, al llegar a Bijagua, me di cuenta que es intuitivo en la gente. Porque este pájaro que está cantando, yo no sé decir el nombre de él, pero un bijagüeño me lo dice. Y así, inmediatamente. ¿Usted se lo sabe, Melanie? Ay, no. Doña Elena, ¿por qué me puso eso? Bueno, eh, y hay situaciones de situaciones. Yo siempre sé, en escuela el maestro de música me mandó a la última banca y me dijo, mejor Artavia, mejor no cante. Ok, está bien. No tengo buen oído. Pero si vos hablas con la mayoría de los jóvenes de esa época cuando yo vine, hablemos el mismo Donald. Es con el nombre, lógicamente, vulgar con que se conoce en Bijagua. Que chorcha, que un mielero, que no, los mieleros no cantan así. Pero bueno. Tal vez Hazel sabe cómo se llama. Uy, yo soy de plantitas. La pajarera, ¿quién es usted? ¿Podemos cortar esa parte? Pero bueno, entonces yo aquí empecé a apreciar un grado de conocimiento, ¿qué se puede decir? Autóctono o no. Sí, local. Local, muy, muy valioso. A ver, entrar al bosque y cuidado, porque ahí estaba la terciopelo, ¿eh? Sí. Y usted ya le había pasado por encima. Sí. O sea, no hay como hablamos de la malicia indígena, ¿verdad? El que viene, el que crece en cemento, sobre cemento, muy difícilmente va a tener esa visión, esa capacidad de observación del entorno, de si es una epífita o si es el árbol, a dónde está el pajarito comiendo, ¿verdad? Y hay muchas cosas que son de lógica también, pero una lógica porque yo crecí viendo esto. Eso a mí me encantó, esa forma en que las personas, los jóvenes, bueno, a todo esto, yo llego a Heliconias y me hablan de que es el albergue de turismo rural, el primer albergue de turismo rural en el país, y eran 4 habitaciones chiquititas en madera. A veces había un ratoncillo que se nos metía por una endija. Oh, no. Y a veces habían alacranes y Serpiente. bueno, una vez había una tamagá en la pura entrada de una de las cabañas y me recuerdo que Elisa se agachó y la cogió y se la llevó y Donald casi la mata. Porque ¿por qué te arriesgaste? ¿Verdad? Que todo eso para uno era, wow, ¿verdad? Este no fue mi mundo, pero me gusta. Es cuestión de abrir los ojos, desarrollar más sentidos y disfrútelo. Y no pegue gritos porque la esperanza se le paró en el pelo. Que era una actitud muy de San José. De que si te caía una cucaracha, ojalá esas cucarachas voladoras inmensas, ¿verdad? Bueno, yo grito. Usted grita. Bueno, Yo todavía grito. yo aún esas aprendí a manejarlas.
Otra experiencia que tengo, creo que fue también de Lisa. Creo que fue de Lisa. Fue quitarle la cola al alacrán y dejarlo vivo para que siguiera matando bichos. Pero quitarle la cola porque estaba entre la casa, ¿no? Y yo dije, bueno, no creo que yo lo vaya a hacer, pero aprendí que con un frasco yo lo podía encerrar, le ponía la tapa al frasco y en la mañana siguiente lo podía ir a botar al bosque. Creo que esos momentos son los momentos más cercanos a la conservación y al vivamos juntos. O que te amanezca una culebra enroscada en el corredor. Que eso es de antes y de ahora. Eso siempre. Siempre. Pero es curioso, últimamente las he tenido cerca en el jardín, pero no como que me amanezca, que se comió un nido de yigüirros que yo estaba muy orgullosa de tenerlo en un horcón y no amanecieron los yigüirros. Y ahí viene el 2 más 2, ¿verdad? Ves la culebra, le ves la pancita, vas, buscas el nido y ya no está el nido. Y también aceptar que esa es la naturaleza, que yo no puedo intervenir, que yo no puedo cambiar, que esa es su manera de alimentarse, no la nuestra. Nosotros no necesitamos el tepezcuintle. Tampoco necesitamos al perezoso para poder echarnos dinero en el bolsillo. No, eso no deberíamos ni siquiera pensarlo. Son seres vivos, tienen crías. Sus crías dependen de la cercanía de la madre. Se sabe que en muchos momentos la cría hembra regresa a buscar a la madre aunque la madre ya tenga otra cría. Y la madre le permite porque es hembra. Porque siempre hay como una confabulación entre las hembras, incluidas nosotros los seres humanos. Porque sabemos, tenemos una debilidad, que es la procreación, que es algo bellísimo, pero con muchísima responsabilidad. Y no sé si va con el tema, pero es algo que yo quisiera dirigirle a las jóvenes, de pensar ellas primero en ellas. No es egoísmo, es parte de nuestra responsabilidad. Cuando nosotros logramos saber quiénes somos, qué queremos, qué nos gusta, qué me hace feliz, es cuando nosotros podemos pensar, bueno, tal vez es momento de conocer una pareja, verdaderamente descubrirla cómo es, probar ambiente, situación, para luego pensar si ambos estamos listos para tener hijos. Y a veces algunas se asustan porque entonces tengo que trabajar para mantenerme. Qué más lindo que la independencia de que vos podés ser autosuficiente. No es egoísmo. Luego puedes compartirlo con tu pareja, pero que tu pareja también le ponga. Sí. ¿Qué te parece, Heise? La señal no funcionó. Yo quería ¿La qué? la señal no. Yo quería, con toda esa experiencia que usted tiene, doña Lieta, yo quería hacer una pregunta porque volviendo como a este tema de los retos y tal que tenemos como mujeres de posicionarnos en estos temas, no solamente en esos temas, ¿verdad? Como en general, en todos los temas, pero hablando de un tema ambiental, que es el tema principal de este espacio,
Em, digamos, a mí me ha pasado, ¿no? Como que incluso ahorita que se ha avanzado muchísimo en los derechos de las mujeres y tal, ¿verdad? Cada vez se ve que hay menos eh, escrutinios de género y tal, siempre hay, pero, ¿verdad? Uno que tiene mucho trabajo de campo, entonces se me ha pasado, o sea, yo he tenido como comentarios como, bueno, ¿y usted qué tanto va a subir a la montaña con esa cuadrilla de hombres y solamente uno y otra compañera, ¿verdad? Entonces, no, yo no me puedo imaginar, ¿verdad? Como en esos tiempos, cómo era. Entonces, no sé eh, si nos puede contar alguna anécdota, ojalá divertida para no ponernos tristes, porque qué tema tan triste. ¿Y cuál ha sido como el mayor aprendizaje? ¿O cuáles cree usted que son como las herramientas claves, tal vez como para dejarle a estas mujeres jóvenes que se tienen que enfrentar todavía hoy en día a esas situaciones? Somos dos sexos diferentes y eso es esencial y necesario. Y voy a poner el ejemplo que crea la mayor diferencia entre el hombre y la mujer. Necesito orinar. El hombre se va detrás de un árbol, no tiene que desnudarse y facilito, él hizo su necesidad. Para la mujer en la época de Nahuas, y todavía hay culturas en donde en algunos países la mujer se agacha, orina y sigue. Y es parte de la cultura. Cuando nosotras entramos en la era esta de voy a estudiar, voy a ser bióloga, me voy para el bosque, no me voy a ir en agua, tengo que irme en pantalón, incluso por protección para poder brincarme un tronco, Claro. 100,000 cosas. Entonces, ¿cómo hago para orinar? Tengo que bajarme el pantalón. Entonces me van a ver. Y es como lo peor que pueda pasar. O como me estoy exhibiendo. ¿Exhibiendo qué? Nosotros nos pusimos ropa, cubrimos el cuerpo y es algo que inclusive si nosotros nos vamos a los primitivos en los diferentes países, uno ve a las mujeres con los pechos desnudos, igual, con llamamos taparrabo, pero bueno, hablemos con una vestimenta cómoda para poder ellas incluso hacer sus necesidades. Hay una mala intención, como de que si haces eso es que te estás exhibiendo o estás provocando. Vos no podés cambiar lo que tengan las otras personas en su cabeza. Vos sos un ser humano con necesidades. Si te querés meter a un río y no tenés un vestido de baño, puedes meterte en ropa interior. Es igual que un vestido de baño. No hay diferencia. Pero si lo haces, es como que estás provocando. Entonces no hay derecho de meterse al río. ¿Y por qué el hombre sí puede meterse en calzoncillo? Doña Lieta, en algún momento, bueno, durante toda esta travesía, ¿verdad? Hablando de este tema, ¿usted sintió que con actos que nosotros le podemos llamar normales para nosotros, ¿verdad? Porque es normal, sintió que el género opuesto pues llegó a, bueno, como a, ¿cómo se llama? Como
a intimidar esa parte suya y tal vez hacerla sentir un poco menos, como decir usted, uy, no, sí, mira, si estoy haciendo de mal o estoy provocando esto, o incluso, digamos, llegar a un momento de discusión con eso, ¿verdad? Hay sus diferentes momentos. Ujú. Creo que también tienes que saber cuándo hacerlo y dónde hacerlo y con quién. Tener otro grupo de mujeres a la par tuya que actúan igual, que no te serruchan el piso, porque muchas veces es la misma mujer Sí. la que, más se hace daño. la que más se hace daño. Pero si vos tenés un grupo de mujeres auténticas que están fortalecidas y que todas decidimos hacer lo mismo y nos ignoramos físicamente, porque sí, cada cuerpo va a ser diferente y habrá un cuerpo más atractivo que otro, pero atractivo para ojos de un hombre, pero no debe ser entre las mujeres. Entonces, si vos estás en un grupo que tenés apoyo y vos actúas con normalidad, ignorás la mirada tal vez de alguna persona del sexo opuesto que no es la correcta, vos podés, hablemos de disfrutar, ignorar y estar bien y no pasó nada. ¿Y qué sentís ahora que ahora estamos completamente al opuesto, ¿verdad? Ahora a mí me encanta ver a un montón de muchachas, mujeres, metidas en este tema de la conservación y que, juepuña, le echan, ¿verdad? Lucha todo y que yo admiro muchísimas personas, bueno, mujeres que están aquí ahorita, digamos, y que tal vez, bueno, doña Lieta es un ejemplo de que en su momento, ¿verdad? Pasaron situaciones difíciles, que tal vez ahora no se generan de la misma manera, pero sigue siendo difícil, ¿verdad? Porque estamos en un mundo que cuesta erradicar eso totalmente. Pero ahora la mujer tomó más poder en el sentido, y hablando de conservación, de ver chicas en campo que están ahorita liderando investigaciones, que están con proyectos ambientales dentro de la comunidad, en educación. Aquí tengo mi amiga Hazel, que es una, que es una de ellas que yo admiro muchísimo, digamos, que Hazel va a giras y las botas son como el look, ¿verdad? El look, Ese es es que el es el look. Claro, y es ponerse botas y vamos a buscar manga largas y, ¿verdad? Y el closet de nosotras probablemente esté más lleno de ropa así, ¿verdad? Y de cosas de aventura y que ya para nosotros es normal, ¿verdad? Tal vez una generación como Hazel en mi persona ya es normal eso de agarrar botas y irnos para el bosque y ir a buscar animales, a investigar, a esto. ¿Qué sentís ahora ver ese cambio, verdad? Porque se está logrando un cambio muy bonito. ¿Qué siente usted cuando me ve llegar a su casa hecha leña? Hecha leña, barrialada, mojada. Natural, o sea, es un orgullo y, y te das cuenta que vos no estabas tan loca. O sea, que la lucha fue un poco más dura, en mi caso, en mi tiempo, porque era una sociedad más cerrada, porque para ser mujer, señorita, decente, tenías incluso que tener una vestimenta. Pero no significaba que incluso vos con esa buena vestimenta hubiera alguna persona que te viera con ojos que te comía. Claro. O digamos, todavía lo voy a decir más duro. Y eso es muy feo. Y si me están oyendo hombres, me disculpan, pero que uno siente que lo desvisten. Eso es lo más desagradable que puede haber. Es indignante. Y yo le diría, ¿qué pasa si fuera su hija? Si fuera su hermana, ¿cómo se sentiría? Porque es un derecho de simplemente vivir y hacer las locuras y habilidades también. Pues a mí me fascinaba treparme a los árboles. Gracias a Dios nunca se me quebró una rama.
nunca me he quebrado, gracias a Dios, y que le pido que me cuide, sí. Pero se da son situaciones que simplemente no son agradables. O sea, y ver hoy que la mujer ha logrado no importarle y que la sociedad entienda que no es menos mujer, que no es menos persona, menos digna, menos señorita, menos decente, Sí. que eran las palabritas que le repetían a uno, por treparte a un árbol, por andar en botas, por andar sudado, sí, a veces un poquito no oliendo muy rico, pero esa es parte de la naturaleza, punto. No, y que no le quita a uno de Y no ser le- señorita o mujer el hecho de andar en botas. Nada. O Absolutamente. simplemente no andar con, ¿verdad? Vestidito, tacones y todo eso, que lo cual está muy bonito y es No, y hay sus momentos sí, en esos que, momentos, y exacto. uno mismo dice, pucha, qué elegante, me veo bien, ¿verdad? Sí. Pero eso no es, o sea, lo que te pones encima no es lo que hace a la persona. Claro. Y tal vez aquí como para reforzar un mensaje a la mujer, la misma mujer debe ser más respetuosa con la mujer. No juzgarla o marcarla por un tipo de trabajo, por una vestimenta, por andar con un compañero de trabajo en el campo, porque hay compañeros de trabajo, Sí. hay compañeros de vida y hay parejas para convivir. Ajá. Es diferente, o sea, pero no revolvamos. Y qué bonito cuando uno tiene como, cuando uno va viendo ese cambio de pensamiento, doña Inés, porque sí, yo he estado en muchas situaciones, ¿verdad? Y lo pensaba ahora que usted mencionaba eso de lo importante que es tener un grupo de apoyo, y aquí voy a hacer ahí una propaganda, que hace poco salí del Parlamento Joven de Mujeres por el Clima, y de verdad que yo he sentido una hermandad muy linda con mujeres muy empoderadas, mujeres muy jóvenes, que están en cada una de sus áreas trabajando, luchando por, ¿verdad? Por diferentes razones, temas y tal. Y uno se siente muy seguro. Y eso que usted menciona es fundamental. Yo creo que tener un grupo de mujeres que te inspiran, que te apoyan, que te impulsan, es, es muy valioso, pero también qué lindo y qué rico, porque también me ha pasado de estar en una gira, ¿verdad? Una cuadrilla con mujeres, con hombres, y usted sentirse seguro, segura, ¿verdad? Que también hay que, yo creo que recalcar eso. Yo me he topado con compañeros, compañeras muy, muy respetuosos en donde el enfoque es hacer ciencia, y nada más que ciencia, y que ese es lo que nos une, y, y ahí en general no importa, ¿verdad? Que eso es lo lógico, lo obvio. A como he estado en mesas en donde yo hablo y es como que si no estuviera hablando nadie, pero el machismo en su máxima expresión, ¿verdad? Pero entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es tirar a eso, a buscar las hermandades y a agarrarnos con personas que ya se han desconstruido para vivir en Qué bonito, sí, claro, y qué bonito, porque voy a rescatar también de que aquí en Bijagua hemos logrado crear esa red, ¿verdad?, de mujeres que al final hemos llegado a tomarnos el cafecito y, ¿verdad?, y tener ese apoyo. Y es bonito que, digamos, aquí en Bijagua se esté dando eso, porque reconocemos, ¿verdad?, que hace falta, ¿verdad? Hace falta ese apoyo entre nosotras mismas. Y que por qué no hacer un grupito, esto va enfocado para toda la población de Bijagua, ¿verdad? Y de los alrededores. ¿Por qué no hacer un grupo de mujeres que vayamos a caminar el bosque, ¿verdad?
a tomarnos un cafecito, a hacer sí, a hacer ciencia también nosotros. Pero yo sé que esa idea solo ha estado rondando desde hace ratico ya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a decir que vamos a hacer algo. Sí, sí, pero es bonito porque, claro, tenemos que apoyarnos. Y voy a hacer un corte por acá, porque se nos está yendo el tiempo, pero sí, muy triste, muy triste. Pero, doña Elian, nada más, bueno, para cambiar un poco, pero no cambiando. Dentro del podcast tenemos una actividad que se llama la cápsula del tiempo. Y queremos que en este momento usted se imagine, ¿verdad? Que en unos 25 años van a ser chicas escuchando ese podcast y también hombres, por supuesto, escuchándonos. Y queremos escuchar un mensaje de doña Liet de ahorita, del 2025, diciéndonos algo que quieres tú que recordemos del Bijagua actual, ¿verdad? Enfocado en el tema que usted guste, enfocado en el tema de mujeres, de empoderamiento, de conservación, de esa conexión. Entonces, le doy el espacio para que quede grabado por siempre. Ok, antes de responderte a la cápsula, porque con lo que ustedes dijeron me quedó algo, y es que yo no, o sea, para mí la presencia del hombre es importantísima en mi vida. Y tengo excelentes amigos. Claro. Y por ejemplo, y otra cosa es que yo tengo muy buena relación con la gente joven y con hombres jóvenes. Y es porque me parece que también es muy importante, tal vez con mis años, de dar ese apoyo al hombre, porque la vida para el hombre a veces no es fácil, es media complicada, porque también hay un marco machista en donde a ellos los meten. Sí. La sociedad misma los mete. Y para mí no hay cosa más grande que ver diferentes personas en Bijagua, no voy a dar nombres, pero que son de gran ejemplo y valiosos, y que yo sé que yo tengo una necesidad y yo llamo a fulano, y tengo otra necesidad y yo llamo a fulano. Porque también reconozcamos, físicamente la mujer no tiene la fuerza en muchos momentos para cierto tipo de acción que el hombre la tiene. Y el amigo hombre es importantísimo en la vida de las mujeres. Y que los hombres sepan que muchas veces la mujer lo que busca es su amistad, su confianza, nada más. Pero los necesitamos. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Sí. Apoyo ese punto. Sí, por supuesto que necesitamos a los hombres. Los necesitamos. Sí. Y solo pedimos respeto. Nada más. Y cariño. Claro, y yo voy a hacer una notita antes de que me diga lo de la cápsula del tiempo. De verdad que hay que agradecer a muchos hombres porque son de admirar. Sí, y aquí hemos tenido en esta mesa, hemos tenido personas súper ejemplares en la comunidad y tengo amigos también, ¿verdad? De nuevas generaciones que de verdad son personas de admirar, que respetan y valoran, ¿verdad? El espacio de uno también y que como dijo Daniela, lo necesitamos. Pero tenemos amigos así, ¿verdad? Personas que nos rodean, que no hay que encapsularlos No. tristemente en este concepto machista, ¿verdad? Que existe en algún momento. Entonces, gracias a ellos, ¿verdad? Gracias a todos ustedes, porque yo sé que siempre existe este amor y ese respeto también por todo. No, definitivamente. Definitivamente. Y de nuevo, gracias a todos mis amigos, Sí. hombres. Sí. Pero la red de amigas es importante. Es importantísimo. Ok. Y los hombres necesitan su red de amigos, de buenos amigos, que no los induzcan a lo que no es y que sepan también diferenciar. ¿Qué espero yo? ¿Cómo quisiera ver? Hay algo que no hablé. En esa avenida aquí a Bijagua, después de andar por todo el país, puedo decirles, incluso yo anduve mucho en las playas y por un momento pensé en comprar una propiedad en la playa.
y hice conciencia que no era ambiente fácil y que era más caro, pero no era el ambiente que yo quería. Las tortugas me encantan, pero renuncié a ellas y lo cambié por el bosque. Cuando vine a Bijagua, me gustó la comunidad, el ambiente de comunidad. Desgraciadamente no había mucha tecnología para poder tener videos para que los vean en el futuro de las semanas culturales, de diferentes actividades en el campo, de carreras de cintas, bueno, yo hice el río Zapote, una parte, no lo hice todo, y fue toda una experiencia. Y lo hice ya yo grande, bien grande, hace como 3 años. Terminé en el agua y todo, se volcó la lancha. O sea, Bijagua, Upala tienen muchísimo potencial, nos da mucha oportunidad. Lógicamente, tenemos que tener un espíritu medio aventurero para querer ir a explorar una catarata nueva, ir a explorar. Pero eso tenemos que entonces pensar y cuidar y ordenar esta comunidad. No es solamente hablar de planes reguladores o un plan regulador de Upala, sino que Bijagua como tal debería de estar haciendo su propio plan regulador para que las condiciones se mantengan. A mí me preocupa el agua y situaciones que hay con las tomas de agua en donde están ubicadas. Entonces, es importante que actualmente nosotros hagamos mayor unión y trabajo, aunque sea con aporte de ideas, otra gente con aporte de trabajo físico, diferentes, para que la gente que esté dentro de 20 años pueda tener un ambiente un poquito más extendido en cemento, porque no lo podemos parar, pero con una visión más ordenada, más de querer al pueblo y no sé, apreciar, no solamente ya apreciar, sino poder disfrutar de toda esa naturaleza que tiene actualmente esta área. Qué lindo, doña Elia. A mí me llena mucho de ilusión escuchar esos mensajes de ustedes porque en 25 años, Hazel y yo vamos a tener 50 años. No. Y probablemente va a ser muy diferente todo, ¿verdad? Y tener grabado eso de parte de ustedes plasmado, porque eso va a quedar para la historia de doña Elia. Es muy bonito, es muy motivador. Y esperamos, ¿verdad?, que Bijagua siga con esta mentalidad y este bosque que tenemos acá atrás, que es demasiado bello, se pueda ver, ¿verdad? Y no solamente ver, sino que hayan personas que cuiden cada cosita, o sea, por más mínima que sea del bosque, que se, como dijo en algún capítulo don Isaac, que aunque sea muy pequeño, ¿verdad? Por más un honguito que sea, la gente lo valore. Y esto, ¿verdad? Y el aporte tan grande que están haciendo muchos hombres y muchas mujeres ahorita, en este momento, en el 2025, para que en ese entonces, que nos escuchen en el 2050, digan, wow, sí, sí vale la pena. Y me da mucha ilusión porque Marlon dijo en el capítulo algo que es muy bonito, que es que hace 20 años él estaba haciendo acciones que ahorita son el fruto, ¿verdad? Del por qué X persona tiene un bosque en su propiedad, de por qué ya tienen
una forma de negocio, ¿verdad? También que ayudan y son parte de la conservación. Entonces, todas estas pequeñas acciones que estamos dejando ahorita, en algún momento, Hazel y yo vamos a tener que conversar otra vez. A los 50 años, a ver qué tal, qué resultó, ¿verdad? Todo, y ojalá que este podcast logre llegar a muchas personas y que creen en ellas ese sentir, ¿verdad? De pertenencia a un lugar y de responsabilidad, sobre todo, sobre de que, bueno, yo soy, en este caso, de Bijagua, pero puede replicarse en muchos pueblos de Costa Rica. Eso. Pero, ¿qué es lo que queremos también, verdad? Que ojalá se pueda replicar ese sentido del valor que tiene un pueblo y una comunidad tan unida, que al final nos lleve a muchísimas cosas, porque eso es, pero cuidándonos entre todos y luchando por una causa que nos pertenece a todos, ¿verdad? Y que no sintamos de que el gobierno tiene que solucionar las cosas. Somos nosotros. Definitivamente. Yo las felicito a ustedes dos por haberse echado esta carguita al hombro. Pero muchísimas gracias, muchísimas. Y el pueblo y las generaciones se los van a agradecer. Muchas gracias, doña Ariet. Sí. Y bueno, creo que podemos ir cerrando. Doña Ariet, de verdad que gusto haberla podido tener acá con un enfoque bastante nuevo para esta temporada, pero que yo creo que era importante tocarlo, abarcarlo. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y abracitos desde Bijagua. Hasta la próxima, muchas gracias. Gracias.